En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con 6 alas cada uno. Con un par se cubrían el rostro, con otro se cubrían los pies, y con el otro volaban y se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte de mí? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Interesante la lectura del profeta Isaías hoy, porque primero es la visión del profeta, la visión trinitaria. Santo, santo, santo es el Señor. Es una visión trinitaria, es una visión donde el profeta contempla la presencia de Dios. Y no solo la contempla, él dice que la vivió, que la sintió. Y por eso dice: soy un hombre de labios impuros, estoy perdido porque he visto al Señor y he entrado en su presencia. ¿Sí? Y ahí pasa algo bien interesante, y es que una brasa toca los labios y dice: mira, esto ha tocado tu boca, no diga que eres impuro. A mí me gusta mucho ese texto, porque basta con que usted reconozca, o que nosotros reconozcamos que somos pecadores, basta con que reconozcamos cuál es el mal que hemos hecho, cuál es ese pecado que nosotros tenemos, y reconociéndolo, entonces el Señor perdona nuestros pecados. Lo más importante y lo que necesita el Señor es que nosotros reconozcamos que fallamos, que reconozcamos que tenemos pecados y decir: sí, hemos fallado, sí, tenemos pecado. Entonces, es bien importante esa parte, reconocernos como esos hombres de labios impuros, reconocerme como: wow, estamos perdidos, hemos visto al Señor, el Señor está con nosotros. O sea, son dos cosas bien interesantes. Por más que nosotros hayamos cometido un pecado, una iniquidad, el Señor nunca aparta de su rostro de nosotros, Él siempre está ahí. Pero lo segundo, podemos sentir el perdón si nos arrepentimos. Entonces son dos cosas bien interesantes. Reconocer de que el Señor siempre está con nosotros. Por más grande que sea nuestra maldad, Él está con nosotros, Él está en medio de nosotros. Y si reconocemos nuestros errores, pues van a ser perdonados todos nuestros pecados. Entonces, en esta mañana, en este día, hagamos un examen de conciencia y reflexionemos. Reflexionemos en esos momentos donde nosotros sentimos la presencia de Dios, pero también que nos lleve a reconocer nuestros errores. Es un acto de humildad, es un acto de humildad, es un acto de fe saber que Dios está en medio de nosotros. Y es un acto de humildad saber que somos débiles y pecadores necesitados de la gracia. Entonces, tengamos acto de humildad y acto de fe. Fe para creer que Dios está en medio de nosotros, y humildad para reconocer nuestros errores o nuestros pecados, y Él viene a nosotros, acude en ayuda de nuestra debilidad, perdona todas nuestras faltas. Y al final, disponernos para ayudarle. ¿A quién voy a enviar? ¿Se ven? ¿A quién voy a enviar? Y entonces dice el profeta en esa primera lectura: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Cuando nosotros creemos que Dios está en medio de nosotros, y cuando nosotros con humildad nos arrepentimos, podemos ser dignos misioneros del Señor, porque son muchos más los que necesitan aprender a encontrar esa presencia de Dios. Alguien me podrá decir o podrá preguntarse: bueno, ¿y por qué no todos se arrepienten de sus faltas? Porque no sienten la presencia de Dios.
Los mensajeros que Dios envía al mundo es para que todos sientan esa presencia. Si tú sientes la presencia de Dios, inmediatamente vas a empezar a arrepentirte. Hay gente que no se arrepiente porque no siente la presencia de Dios, porque no siente ese Dios cercano, porque no siente ese Dios en medio de su pueblo. Entonces, por eso hay que enviar esos misioneros, por eso hay que enviar esos predicadores, para que estas personas que son enviadas despierten a la gente y le hagan entender que hay un Dios en medio de nosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Interesante el Evangelio. El Evangelio habla primero, el discípulo no es más que su maestro. Y le basta al discípulo ser como su maestro. O sea, no hay necesidad de crecer más. Basta con que uno se parezca a su maestro, sea como ese modelo. Uno tiene un modelo en la vida, basta que se configure con ese modelo y ya. No tiene que ser mejor. Trate de ser igual al maestro, dice esta parte del Evangelio. ¿En qué sentido lo dice? En que al maestro lo crucificaron, el maestro lo llamaron Satanás. Entonces, ¿qué va a pasar con ustedes? Igualar al maestro es en todo, no solo en lo bueno, también en lo malo, también en las dificultades. Y el Señor dice en su palabra, mire, si a mí o si al maestro lo llamaron Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? Y una vez se siente como tan frustrado, una vez dice que no, pero que la gente tan desagradecida, pero que uno le ayuda a la gente y la gente no agradece, la gente no mira, la gente yo no sé qué. Así le pasó al maestro. ¿Qué se puede esperar de los servidores? Yo por eso siempre les digo, hagan el bien, ya. Si le responden bien, si les pagan bien, hagan el bien. Nuestra labor es hacer el bien, ya. Nos paguen bien, nos paguen mal, hagan el bien, hagamos el bien. Configurémonos a nuestro maestro que hizo el bien y que aún haciendo el bien no le pagaron bien, pero se sintió contento, se sintió satisfecho. Entonces, eso es bien importante. Luego viene una parte que me gusta, no le teman a los que pueden destruir el cuerpo. No, teman a los que pueden matar el alma. Eso es bien importante. No le tengan miedo al que puede matarte, téngale miedo a quien pueda destruir tu alma y mandarlo al lugar de castigo. No es tan importante esta parte física como la espiritual. Por eso siempre procuremos por hacer un buen trabajo espiritual, que nuestra vida espiritual sea buena, no que sea la más esplendorosa y que sea la más perfecta, pero que sí hagamos un trabajo en nuestra vida espiritual, que poco a poco luchemos, que nos esforcemos por hacerlo bien, porque esa es la idea, de que tratemos de hacer lo mejor posible, de llevar lo mejor posible nuestra vida espiritual. Y dice el Señor, no tengan miedo, ustedes valen mucho más que los pájaros. ¿Listo? Simplemente crean en mí y no me nieguen. Entonces, es bien bonito la lectura de este día. Pidámosle al Señor entonces en esta mañana que nos dé la capacidad, 2 capacidades bien importantes, de creer y de reconocer. Creer, fe para creer que Dios está en medio de nosotros. Reconocer, humildad para reconocer nuestras debilidades y recibir el perdón. Cuando nosotros creemos y reconocemos, Dios está en medio de nosotros
y podemos ser mensajeros para los demás. Y ser esos mensajeros igualando al maestro, no hay que ser más, ser como el maestro. Inclusive en lo malo, que cuando no nos quiera, cuando hablen mal, cuando... No importa, yo voy a continuar haciendo el bien. No le voy a tener miedo a estas personas que me pueden hacer ese tipo de daño. Le voy a tener miedo a quien sí puede destruir mi vida espiritual. Porque una vida espiritual destruida no se la deseo a nadie. Porque es un no sé qué en un no sé dónde. Siempre lo he dicho, las enfermedades psicológicas son más peligrosas y más mortales que las físicas. Usted ya sabe que tiene cáncer en el estómago, pero cuando uno tiene depresión, ¿en dónde la tiene? No sabe. Solamente le da por llorar, por no comer, por no querer levantarse. ¿Se fijan que es más peligroso lo espiritual? Cultivemos siempre lo espiritual, uniéndonos al Señor, orando por el Señor y haciéndole un buen seguimiento a nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.